del sílabo del rediseño para este semestre es que tenemos que ver las hipótesis y los objetivos de ambos, la definición y la construcción de cómo se construyen hipótesis y cómo se construyen los objetivos. De las hipótesis y de los objetivos tenemos que ver los tipos de hipótesis y objetivos y estos qué relación tienen con la pregunta de investigación. Entonces vamos a hacer relación a esos contenidos que el sílabo nos propone. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una proposición. ¿Qué es una proposición? Esta es una propuesta nueva, ¿sí? Siempre que hablamos de proposición, estamos hablando de algo innovador, innovado o nuevo. ¿Qué respaldo debe tener? Debe tener un respaldo teórico. ¿Dónde está el respaldo teórico? En el marco teórico y en lo sustantivo, en el planteamiento del problema. Entonces, esta hipótesis es una proposición. ¿Para qué? Para ser sometida a una prueba de hipótesis. ¿Sí? Esto es lo que vamos a probar. Sobre esta base vamos a compendiar, vamos a invertir y nos vamos a sujetar en el resto de la metodología. En otras palabras, la hipótesis es el cenit de toda esta lógica de aporte intelectual que hemos venido haciendo. Porque claro, como ya les comenté, el título es una propuesta nueva, ¿no es cierto? Que ustedes la propusieron. El planteamiento del problema es una recolección a su sazón de todos los datos y de todos los argumentos teóricos. Y la pregunta, no se diga, es una innovación teórica que ustedes están haciendo para preguntarle a la realidad de tal o cual manera. Y entonces terminamos desaguando todos estos pasos previos en la hipótesis. Y esta va a ser probada, porque ¿qué es lo que se prueba? No es la pregunta, sino la respuesta, es decir, la hipótesis. Entonces, esta hipótesis tiene que tener todos los elementos habilitantes para el resto de la metodología. Tomen en cuenta que había dicho que la pregunta de investigación, en tanto pregunta, le permite ver el horizonte de la metodología de la investigación, incluido el diseño. Entonces, en la medida en que hayamos planteado la pregunta, la hipótesis va a tener ya un nivel de dependencia. Y entonces el diseño, por lo menos a cómo fue hecha la pregunta, va a quedar definido a cómo planteemos la hipótesis. ¿Ya? Y entonces, y así seguimos. Y la idea, entonces, es que debemos prepararnos a una hipótesis que habilite el resto del camino. Y además, claro, no es una hipótesis cualquiera, no es una hipótesis que en este momento nos estamos planteando, no, es la hipótesis. ¿Qué significa eso? Que tiene una alta probabilidad de ser probada favorablemente. En otras palabras, que tiene una alta probabilidad de convertirse en evidencia científica. Y entonces, ¿qué es la evidencia científica? Son hipótesis adecuadamente probadas. ¿Sí? Entonces, yo pruebo una hipótesis y hago un aporte al conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que probé como bueno, como favorable, entra a los argumentos del conocimiento de la comunidad científica. Y esta comunidad los acepta o los rechaza en la medida en que se adecúan a los pretéritos, ¿sí? Y a las evidencias en camino.
En otras palabras, mi evidencia lo que permite es ampliar la frontera del conocimiento, es decir, cerrar baches, que en principio decíamos, esto no se conoce o no se conoce bien, perfecto. Yo hago una publicación donde aporto al mejor conocimiento de ese aspecto. Es decir, cierro ese bache y el resto de autores lo que hacen es leer el argumento que estoy proponiendo y darle la suficiente credibilidad. ¿Por qué le dan la credibilidad? Porque está en la línea del crecimiento del conocimiento. ¿Cuándo se producen rechazos? Cuando irrumpe contra esa línea. Y entonces Einstein fue rechazado en principio por su teoría de la relatividad. Y no solo fue rechazado por escritos, porque ustedes sabrán que en esa época eran todos los discursos y las proposiciones de auditorio las que hacían que algo sea aceptado o rechazado. Y las grandes reuniones de académicos, de científicos, convocadas por las organizaciones que más ascendencia y legitimidad alcanzaban, hacían que la comunidad científica se reúna, escuche el argumento a viva voz del autor y pronunciarse a favor y en contra. Y claro, uno a través de videos, de reproducciones de los hechos históricos, puede acceder a esa información un poco dramatizada, donde los opositores a la teoría de la relatividad eran grandes discursores y no solamente con argumentos científicos, sino con insultos cotidianos, se referían a Einstein en términos poco, poco respetuosos. Entonces, el problema es ese, que en este fenómeno ya no se ve acá mucho, a no ser que se cometa un error tan grande o una invención tan grande que resulte en la reacción de la comunidad científica. De lo contrario, simplemente llega un conocimiento que eventualmente ha sido publicado y no se le hace caso, no se lo toma en cuenta, se lo lee, no se lo cita, no se reproduce ese argumento. Y entonces termina en desuso, termina en olvido, y ese es el castigo. Ya no es la discusión, ya no es el periodicazo, que claro, una discusión que se armaba en una conferencia con Einstein a la cabeza, era noticia del periódico del siguiente día. Ahora ya no. Ahora son los asesinatos los que se llevan el, el liderazgo de opinión, ¿no es cierto? Pero todo el ingreso, la salida de las sociedades científicas, de la Academia de Medicina, que va incorporando miembros de número, no son noticias, ¿no? Porque claro, ¿qué significa para el común de la población? Nada. En fin, entonces hay cambios, ¿no? Y entonces la evidencia científica tendrá peso en la medida en que es cosechada, como dicen los bibliotecólogos. Los bibliotecarios entonces clasifican a la producción científica por la cosecha que se hace. ¿Qué significa eso? Por el número de veces que se le abre al artículo y se lo lee. Por el número de veces que se le abre es una cosa, por el número de veces que se lo lee es otra, y por el número de veces que se lo cita es otra. Y ellos hacen esa distinción, y ellos tienen, ahí hay autores que son muy interesados en cómo está citado su producción, qué porcentaje de citación tienen, ese es un índice, e incluso lo van diciendo y lo van exhibiendo, ¿no? Y van diciendo que están en primer lugar, en segundo lugar, en citas en el país, en fin. Hay de esos, ¿no? Hay de esos científicos que a veces en las conferencias le dicen en qué sitio están. Y también hay indicadores que le ayudan a decir eso, que a veces usted ni siquiera pide, pero ya le van llegando a su correo
el sitio en el que se encuentra y las menciones que en la semana ha tenido, ¿no? O sea, cómo le han citado en revistas o en investigaciones. Entonces, claro, ahora la manera de uno darse cuenta ya es de otra forma. ¿Qué características tiene que tener la hipótesis? Dice, responde de forma alternativa a un problema con base científica. Esa es una característica. Entonces, hay un problema calificado como científico, problema de investigación, y es una respuesta alternativa a ese problema. ¿Ya? No es una respuesta de sí o no, es una respuesta de un porqué, con una idea innovadora, reconstructiva, que ha reconstruido el objeto y que lo ha reconstruido. Sí, pero como todo en la vida tiene sus bemoles, más adelante vamos a ver eh, el papel que juega la pregunta de investigación. Pero en principio, vamos a quedarnos en la mente con este concepto. Responde de forma alternativa a un problema. Debe estar basada en una buena pregunta de investigación. Entonces, responde alternativamente al problema de investigación y debe estar basada en una buena pregunta. ¿Eso qué significa? Que hay malas preguntas. Porque lo que nos están pidiendo es una buena pregunta. ¿Qué significa? Una pregunta con alto nivel de respaldo teórico. ¿Cómo callo a los contradictores de lo que yo estoy proponiendo? Con una intensiva revisión bibliográfica en el planteamiento del programa. Si eso no logra dar a luz una buena pregunta, me pueden estar bajando la hipótesis porque el respaldo no es claro. Entonces, claro, si bien hay un horizonte distinto de cómo se comporta la comunidad científica, pero sí hay rechazo, ¿no? Y el rechazo se produce porque eventualmente eh, la gente puede hacer pronunciamientos. Ahora que las redes sociales tienen tanta influencia en el campo del conocimiento, también se dan opiniones en relación a la actividad de investigación que está haciendo la gente. Sí, claro, poco leídas, de poca influencia, porque obviamente el conocimiento científico no atrae como el chisme de la política o el chisme de la corrupción. ¿Sí? La investigación no tiene esa influencia todavía en un país como el nuestro. Pero en las grandes sociedades, sí. Sí tiene influencers, sí tiene influencia, tiene revista de chismes. Y claro, la información científica está divulgada de mejor manera. Ahora, en nuestro medio, nosotros tenemos que divulgar lo que hace la universidad para que la gente más o menos sepa en qué está investigando, porque de lo contrario no tiene otro medio. La gente no se informa, no tiene acceso a información de las investigaciones que hace la central, por ejemplo. Y entonces la Dirección de Investigaciones tiene que armar su propia red social para dar a conocer lo que hace la investigación y llegar por lo menos a la comunidad universitaria, que es la comunidad científica de la universidad. Y claro, y si alguien de fuera lee, mucho mejor. Bueno, estamos en las características de la hipótesis. La tercera característica debe ser simple. Ojo con esto. Debe ser simple. Debe ser específica. Y debe estar escrita antes de realizar el estudio. ¿Por qué está este argumento? Porque a veces la gente coge datos, los analiza, saca resultados y tiene a veces cosas interesantes
y entonces articula a esos resultados una hipótesis. A esa hipótesis un problema. A ese problema le da el sustento teórico y luego le escribe el título. Cuando hablemos en lo sucesivo de la metodología de la investigación y en su acápite del artículo científico, los que sean mis estudiantes en el 10º semestre, en el 9º semestre, capaz que me oigan decir cosas que se contradicen con lo que acabo de decir, pero será en un contexto distinto. Pero para nosotros someternos a un proceso de investigación, tenemos que someter el protocolo a calificación, dependiendo de lo que se trate. Si es en la universidad, a institucionalización a través de su dirección correspondiente, que es la dirección de investigación. Sí, esa la institucionaliza y usted tiene que presentar el proyecto en modo protocolo. Ahí está escrito todo. Está el respaldo teórico, está el problema, está la pregunta, está la hipótesis, el diseño y cómo va a ser el estudio. Por esa razón es que nos hemos puesto una característica de la hipótesis que debe estar escrita antes de realizar el estudio, por lo que les acabo de contar. Toda hipótesis constituye un juicio o una proposición. Es una afirmación o una negación de algo. Toda hipótesis, así como la hipótesis de la policía en una investigación, es un juicio, ¿sí? Sobre una situación. Es una situación hipotética que establece que en un escenario determinado se produjo un evento que tiene por norma la intervención de la policía y de la justicia, a través de sus fiscales y a través de sus jueces. Es la misma lógica, porque el conocimiento es universal, el conocimiento es único. La metodología de la investigación es la misma en toda área del conocimiento, con sus especificidades. Y entonces la hipótesis no deja de ser un juicio. Pero claro, no es un juicio de valor, es un juicio científico, ¿sí? Es una proposición científica, ¿sí? Por eso le damos el sinónimo de juicio o proposición, ¿sí? Es una afirmación o negación de algo. Entonces yo afirmo que se produce un incremento de una hormona si es que provoco una actitud eh, de comportamiento biológico. O niego que se produzca tal incremento frente a una actividad física determinada. Entonces yo puedo afirmar, es decir, la hipótesis puede ser afirmativa o puede ser negativa. Creo que en eso no hay dificultad. Puede ser una predicción. Ustedes saben que las predicciones no existen, ¿no es cierto? Las predicciones lo hacen los adivinos y la ciencia no adivina. Pero de frente a un escenario, de frente a condiciones que están siendo develadas en el planteamiento del problema y en el marco teórico, yo puedo insinuar un comportamiento en el futuro de algo. Si yo tengo el precio del barril del petróleo en $40 desde el 2017, que ha llegado a este momento a $80, para el 2023, ¿qué puedo presumir? Que va a haber un incremento en la misma proporción que viene desde el 2017, ¿no es cierto? A eso le llamamos predicción. Es decir, con elementos de sostén
que me habilitan la afirmación que voy a hacer. Para eso debo tener un respaldo en el problema y en la hipótesis que me permitan sobre esas bases sólidas, sobre esos datos del planteamiento del problema y ese respaldo teórico. Ahora yo puedo predecir el comportamiento futuro porque lo voy a probar en una fase de campo que idealmente se provoca en fuente primaria. ¿Qué quiero decir? En las personas, en los seres humanos, porque es investigación en salud. Entonces, el diseño ideal es el que se hace en las personas, en que yo me acerco al paciente o a la persona, en el paciente hago alguna maniobra, tomo alguna muestra, pido exámenes estandarizados, o en la persona hago preguntas de comportamiento, miro comportamientos y hago consideraciones de orden biológico. ¿Ya? Y entonces, esa predicción me va a permitir ser probada. ¿Sí? ¿Quién la prueba? El investigador. Que yo he puesto aquí profesionales de salud porque no solo son investigadores los médicos, son investigadores las enfermeras, son investigadores los laboratoristas, las obstetrices, los radiólogos, son investigadores. Es el campo de las ciencias médicas. Y claro, si nos ampliamos de las ciencias de la salud, igual pasa con los odontólogos, con los psicólogos, con eh, los de cultura física. Sí, todos ellos son los profesionales de la salud. Y si queremos una lógica ampliada, vamos a química y farmacia, en fin. Y entonces, los profesionales de la salud son los que verifican, ¿sí? ¿Por qué profesionales de la salud? Porque ahora todo profesional tiene que hacer investigación. Si no hace investigación, tiene una pata floja. Una condición, una de las patas de su formación académica es la investigación. Entonces, la práctica médica, de enfermería, odontológica, de psicología, es a la par de su ejercicio profesional también la investigación. ¿Ya? Entonces, nos vamos quitando un poco de encima esta figura del investigador, ¿no es cierto? Todos somos investigadores. Y entonces todos los profesionales de la salud somos investigadores y todos podemos verificar la predicción. ¿Ya? Y aquí viene algo que ya les anuncié. Es la transformación, dice, de la pregunta hacia un enunciado que sumariza los elementos de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte es la transformación de la pregunta hacia un enunciado que sumariza los elementos del estudio. Es decir, lo que dice la pregunta, los contenidos de la pregunta tienen una importancia y una influencia, una intervención definitiva en la organización de la hipótesis. Al punto que hay autores que dicen que le quitamos las interrogantes a la pregunta y esa es la hipótesis. Ese sería el máximo grado de influencia de la pregunta de investigación al momento de armar una hipótesis, pero no es tan simple, no es tan mecánico, no es tan sencillo así, ¿ya? Pero si ustedes leen alguna información metodológica, le terminan diciendo, quita los interrogantes y tienes la hipótesis. Ponle un verbo y tienes el objetivo. Nosotros vamos a seguir esta secuencia, pero un poco para ilustrar lo que significa estas tres líneas, es ese el nivel de influencia. Pero esa pregunta, y ahí viene lo importante del párrafo, es que la muestra
el diseño y las variables, tanto las predictoras y las dependientes, es decir, las variables predictoras y las variables resultantes, están en la hipótesis. Cuando hablábamos del problema, yo les decía, y el problema les define, les orienta sobre el resto de la metodología, y dentro de eso está el diseño. Perfecto. Ahora seguimos en la secuencia y estamos viendo, sí, que la hipótesis no puede salirse de ese parámetro, ¿ya? No puede ser un enunciado cualquiera, no puede ser un razonamiento lógico, no. La hipótesis es una proposición teórica con elementos explícitos. Es decir, si una hipótesis no tiene una causa y un efecto, no es hipótesis. Si una hipótesis no diferencia entre algo que depende de otro proceso, no es una hipótesis. Esa es la importancia, entonces, de organizar la hipótesis con un proceso dependiente de otro. ¿Ya? Aparte de que sirve para identificar la muestra, para identificar el diseño, y claro, lo que acabo de decir es la variable predictora y resultante. En buen romance, si yo encuentro una variable independiente y una variable dependiente, eso hace mi hipótesis. Me voy a preocupar de que la hipótesis tenga variable independiente y dependiente. ¿De acuerdo? No es la simple transformación, entonces, la pregunta quitándole los signos de interrogación, sino es la construcción de la proposición con dos procesos, uno dependiente y otro independiente. El dependiente depende del independiente. El independiente se llama explicativo o causal, ¿sí? Y entonces esto causa un comportamiento de la dependiente, que depende de la causa. Entonces, hoy, juego de palabras se transforma en el ABC del resto de la metodología, porque siempre vamos a estar evocando la hipótesis y la asociación de variables. Ciertamente, el hecho de tener variable independiente y variable dependiente, metodológicamente se le conoce como asociación de variables. Y entonces, si una hipótesis no tiene la asociación de variables, no es hipótesis. Porque para juzgar una hipótesis, lo que uno primero ve es esta asociación, la presencia de la independiente y la dependiente. ¿De acuerdo? Entonces veamos tipos de hipótesis. Las primeras, descriptivas, de características específicas. Cuando tengo una hipótesis descriptiva, es lo más específico, ¿no es cierto? Y ahí traigo unos ejemplos que más o menos tienen relación con los ejemplos que puse para cuando hablé del planteamiento del problema y del marco teórico, en la misma línea. Y entonces, las descriptivas tienen características específicas. El ejemplo, los niños escolares pobres son de baja talla. Recuerdan que venimos hablando de estos niños de escuela, ¿no? En toda una línea de investigación sobre el mismo tema. Pueden ser descriptivas específicas, pueden ser descriptivas de frecuencia de un acontecimiento. ¿Cuál sería el ejemplo? La frecuencia de talla baja en niños escolares pobres es del 46%. Esa es una hipótesis que incluye un porcentaje. ¿Sí? Pero claro, yo para poner este 46% debo de estar muy bien informado sobre la tendencia de los porcentajes y tengo que tener solidez en
los antecedentes porcentuales para poder asumir un porcentaje. Y entonces también son descriptivas de específica concomitancia. ¿Qué quiere decir? Que yo veo en la hipótesis un hecho más un factor. ¿Cuál sería el ejemplo? Los niños con talla baja presentan rendimiento escolar bajo. Entonces miren cómo he ido progresando desde una descripción específica, que los niños escolares pobres son de talla baja, y hasta ahí llego. Sí, que la frecuencia de talla baja en estos escolares pobres es del 46%. Y luego escalo y digo, los niños con talla baja, que asumo que son pobres, presentan un rendimiento escolar bajo. Y entonces, quiero destacar lo específico de las descriptivas, de frecuencia y de concomitancia. De las descriptivas pasamos a las explicativas. Y entonces, las explicativas, en cambio, dan una respuesta al por qué. Y entonces, la respuesta al por qué sería, si la pregunta es ¿por qué los niños escolares pobres son de talla baja? Sería la pregunta de mi problema, ¿no es cierto? ¿Y qué respondo? Los niños pobres son de talla baja porque el ingreso de micronutrientes como el zinc puede estar reducido. Y entonces aquí hay varias cosas. Hay niños pobres de talla baja, que ya es parte del problema, ¿no es cierto? Aquí los estoy condensando, los estoy articulando. Y entonces, los niños pobres de talla baja dependen del ingreso de micronutrientes como el zinc, que puede estar reducido. No estoy seguro, lo voy a probar. Para eso es la investigación. Sí, y entonces aquí hay un proceso, niños pobres de talla baja, que depende del ingreso de micronutrientes como el zinc. ¿Ya? Entonces aquí puedo estar identificando lo que mencioné hace un momento de variable dependiente y abajo de variable causal o independiente. En realidad debería llamarse variable causal, que es más ilustrativa, pero metodológicamente y de manera universal se lo conoce como independiente para que conjugue con lo dependiente. Pero sabemos que la independiente es causal. No es que es independiente del proceso, está comprometida a causar el comportamiento de la dependiente. Entonces, miren, ¿por qué los niños escolares pobres son de talla baja? Requiere una explicación. Y aquí dicen porque puede tener zinc reducido. ¿Sí? Porque toma el argumento. Los niños escolares pobres. Los niños pobres son de talla baja, ¿no? Es decir, toma todo el planteamiento, toda la pregunta y hace un porqué. Allí entonces evocamos el hecho de que el comprometimiento, la participación de la pregunta es casi completo, porque lo único que le he puesto a esta pregunta es un porqué, explicativa. Otro ejemplo, ¿por qué los niños con talla baja tienen un rendimiento escolar más bajo? Que el argumento que venimos viendo hace un momento, ¿no es cierto? Y la hipótesis sería, los niños con talla baja tienen un rendimiento escolar más bajo porque pueden tener déficit de zinc. Entonces, aquí hay dos modelos explicativos. ¿Por qué he puesto estos dos modelos? Porque eso me da pie para decir que ustedes metodológicamente lo toman a la metodología como una referencia. No es una receta. No es un credo. No es que porque no puso eso ya no está bien la hipótesis, dirá algún profesor de metodología. No,
usted se adapta y se acomoda a sus necesidades metodológicas. ¿Sí? Y claro, cada vez que usted va creciendo en esta onda de la investigación científica, usted va entendiendo marginalmente cómo la metodología le ayuda a orientarse y no es una camisa de fuerza que no le deja trabajar. Usted le adapta a sus necesidades a esa camisa. Es como cuando se compra una camisa y la camisa le tienen que meter el botón para que se ajuste su cuello. Le tienen que subir el puño a la extensión de su brazo. Le tienen que meter el botón para que quede a su gusto. Y si va a utilizar por fuera del pantalón, le tienen que cortar a la altura de su estatura. Ya, ese es, sí, hay un diseño, ¿no? Está su talla, pero tiene que adaptarse a sus necesidades y a su gusto. Algo parecido es la metodología en general y la armada del problema, de la pregunta y de la hipótesis en particular, que es lo que estamos viendo este rato. Ahora veamos otras hipótesis que se llamarían deductivas. Y entonces, cuando son deductivas, son premisas que llevan a hipótesis o a juicios de posibilidad. O sea, son premisas. ¿Cuál sería el problema? El rendimiento escolar de niños de escuelas fiscales pobres es bajo. Es una premisa, ¿no es cierto? Otra premisa, la mayoría de niños escolares de las escuelas pobres son de talla baja. ¿Sí? Entonces aquí hay dos elementos. El rendimiento es bajo y la talla es baja. ¿Cuál sería la hipótesis? Algunos niños de talla baja tienen un rendimiento escolar bajo. ¿Qué hice? Deduje de dos premisas. Del rendimiento bajo y de la talla baja. Y finalmente digo que los niños de talla baja tienen un rendimiento escolar bajo. Que como vimos ya cuando hablé del planteamiento del problema, esa era una hipótesis que fue probada en todo el artífice de argumentos que presenté como ejemplos. Ahora estamos llevando a nivel de hipótesis, ¿no es cierto? Al revés. Inductivas, hipótesis inductivas. Ahora, casi todas las hipótesis de ustedes en este momento están definidas ya. Para cómo plantearon la pregunta, se definió más o menos por dónde va a salir la respuesta. Es decir, ya ustedes, al armar su pregunta, sesgaron la respuesta. Y al adoptar la respuesta, casi eligieron el diseño. Claro, lo vamos a aprender a los diferentes diseños y ahí van a ir viendo dónde calza. ¿Ya? Y finalmente todo va en secuencia de esa manera. Y entonces, las hipótesis inductivas intentan una generalización. ¿Qué significa lo uno y lo otro? Las deductivas es un juicio, ¿no es cierto?, que tiene un valor interno. Las inductivas, las inductivas intentan una generalización, es decir, tienen un valor externo. ¿Ya? Y entonces, veamos, ¿cuál sería el problema? Varios niños de esta escuela son de talla baja. No todos, ¿no? Varios. Estos niños vienen de Aloguincho, que es una comunidad rural del noroccidente de Pichincha, donde todos comen mucha cebada con cáscara. ¡Wow! Esto es nuevo. ¿Cuál sería la hipótesis? La baja absorción de zinc en los niños escolares de talla baja puede estar influenciada por el consumo de cebada. ¿Por qué no puse los niños escolares de talla baja de la escuela de Aloguincho? Porque le mato a la hipótesis. Porque la hipótesis es una proposición teórica universal que no tiene tiempo y espacio. Yo sé que lo voy a hacer en Aloguincho,
Pero si alguien quiere reproducir mi investigación, que es alguna cuestión que ya la he dicho antes, tiene que partir de una proposición teórica. No puede haber tiempo y espacio en una hipótesis. Yo sé que hay profesores que dicen que sí, sí, pero yo contradigo eso. Si eso saldría en las preguntas de la segunda prueba individual que estamos próximos a rendir, y esta segunda prueba va a ser unificada, porque la primera prueba que yo asumí con ustedes, en el grupo de ustedes el trabajo fue la prueba y en el otro grupo les tomé una prueba, fue para cumplir el sílabo, porque el primer mes era eso, cumplir los contenidos y evaluar. Pero el resto de la asignatura no estaba preparado, no había terminado los temas y entonces yo asumí el no desigualarme, así como ahora que terminamos 31 y terminamos con la hipótesis porque eso dice el sílabo. Y entonces va a tener que evaluarse esta segunda unidad, pero esta vez va a ser un examen unificado. ¿Ya? Y claro, como hay diferencias, porque la metodología no es una regla, nos vamos a referir al documento, al libro oficial, ¿sí? Que está en el sílabo, que es de donde sacamos las preguntas y de ver alguna controversia, nos vamos al libro. ¿Sí? Pero hay cosas que no constan ni en ese texto ni en ninguno, como esta. ¿Sí? Y entonces ahí sí, si eventualmente saldría una pregunta de estas, simplemente la orientación que ustedes tienen es la orientación que yo les he dado, que una hipótesis no tiene tiempo ni espacio, porque de lo contrario ya no es una proposición teórica, ya no tiene este objeto de reproducibilidad del conocimiento, que es una de las condiciones del conocimiento científico, sino que ya se queda en un tiempo y espacio determinado. Y ya no es posible tomar esa hipótesis sin rehacerla para ubicarla en otro tiempo y en otro espacio. Entonces, son cosas que nos hacen pequeña la diferencia. Bien, entonces ahí están las inductivas. Otro ejemplo. ¿Será que administrar zinc a niños con talla baja mejora el desarrollo cognitivo? La hipótesis. El desarrollo cognitivo de niños con talla baja puede mejorar con el suplemento de zinc. De hecho, esta es una evidencia científica que está publicada ya. Y la otra, los niños con talla baja que reciben un suplemento de zinc tendrán una mejora de desarrollo cognitivo que niños que no reciben el suplemento. Miren, este es un estudio con un diseño. Este es otro estudio con otro diseño. ¿Qué depende? Que yo cojo un grupo de niños de talla baja, les suplemento zinc, evalúo su desarrollo cognitivo y mejorar. Diseño transversal de periodo. Es decir, en el primer periodo, estos niños les suplemento zinc, veo que este suplemento sea en el tiempo y en el espacio sostenido y hago una evaluación de salida. Es un antes y después. Es un transversal de periodo, que ya hablaremos luego, pero queda dicho. Esta hipótesis, la segunda, en cambio, tiene otro diseño, porque propone armar dos grupos. Los unos que reciben suplemento de zinc y los otros que no reciben suplemento de zinc. Entonces ahí hago un caso control, ¿sí? Que se llama estudio en la comunidad de casos y controles. No es un ensayo clínico. Eso ya veremos, pero queda dicho. Ya, entonces miren cómo ustedes plantean la hipótesis, están incidiendo en el diseño. ¿Ya? Y claro, cómo plantean la hipótesis depende de cómo plantearon la pregunta. Entonces ahí vamos en secuencia, articulando
cada una dependiendo de la otra. Entonces, hablemos de algo que ya he venido mencionando, la estructura de la hipótesis. Y entonces, la hipótesis es una proposición, ya sabemos de qué es, mejor dicho, ya sabemos qué es un juicio, así como el juicio de los abogados, para probar, y hay pruebas de convicción, que el juez es el que dice que sí o que no, igual acá, pero el juicio se prueba en el campo, con los datos, levantando evidencia. Entonces, es un juicio de alta probabilidad, es decir, por todos los antecedentes teóricos, por todo lo que se sabe, por todo lo que el investigador que está haciendo esta hipótesis sabe, solo le falta pasar por la fase de campo, metodológicamente hablando, para decir que tiene entre manos una evidencia científica. Entonces, es una proposición de alta probabilidad, ¿sí? Tiene una alta probabilidad de ocurrencia, dice la redacción, que debe permitir identificar las variables asociadas, que es lo que ya dije, ¿no es cierto? La variable causal o independiente y la variable causada o dependiente, que metodológicamente se ha generalizado la variable independiente versus la variable dependiente. Entonces, la estructura de la hipótesis es esa, las variables asociadas. Tómenle mucho cuidado a esto porque, claro, le vamos a pedir para cuando usted elabore su hipótesis, le vamos a decir dónde está la variable asociada, dónde están las variables asociadas. Y usted tiene que decir la variable independiente es esta y la variable dependiente es esta. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto. Hasta aquí, hipótesis. Preguntas, comentarios. Aclaraciones. No, Doc, creo que no hasta el momento. Perfecto. Sigamos entonces. Vamos. Objetivos. La definición no es un objetivo cualquiera, es un objetivo de investigación. Y entonces tiene sus especificidades. Es el enunciado donde recogemos la finalidad, el fin o la meta que se quiere alcanzar mediante la investigación. No es, en otras palabras, el componente administrativo de la investigación expresada a través del objetivo. No, es la propia investigación, que no tiene nada que ver con la administración del proyecto, porque hay una gestión de proyecto y hay una administración del proyecto que también tiene que alcanzar objetivos de cronograma, objetivos presupuestarios, de cumplimiento de equipos, de trabajo de equipos tecnológicos, en fin, esa es otra cosa, no tiene nada que ver. Entonces, hacemos una hipótesis y hacemos un objetivo. Esa es la innovación de este diseño, de este contenido de rediseño, ¿ya? Que nos hemos propuesto trabajar objetivos a partir de esta nueva malla curricular. Y entonces, insisto, la finalidad debe reflejarse en el objetivo, que es sinónimo del fin o de la meta que se quiere alcanzar mediante la investigación. Mientras la hipótesis prueba la hipótesis, el objetivo se propone una meta factible de alcanzar. Características de los objetivos.
Los objetivos de investigación se redactan partiendo de un verbo en infinitivo, que todos los objetivos se hacen igual, ¿no es cierto? Y deben ser claros, subjetivo, ¿no? Pero deben ser claros, alcanzables, objetivo, muy objetivo. Sí, porque cuando es claro y cuando no es claro, ya es la opinión de cada uno, pero que pueden ser alcanzables, sí, es decir, medibles, en otras palabras. Y lo que es muy importante, pertinentes. No debe ser impertinente al momento que se plantea ese objetivo. Debe ser pertinente a la coyuntura del objeto de estudio, del tema, del ambiente, de la situación. Digamos, alguien propone ahora un estudio sobre COVID y es súper pertinente, ¿sí? Porque es pertinente para el momento que estamos viviendo. Y claro, y si es alcanzable, está planteando algo que se puede concretar, perfecto. Hay que tener cuidado para que este objetivo sea claro, es decir, la redacción sea puntual, ¿sí? Que pueda identificarse cómo se quiere medir ese objetivo, cómo se puede alcanzar esa meta. A eso se refiere claro, pero claro, para claro es para usted una cosa, claro es para mí otra cosa. ¿Qué otra característica? Están planteados a partir de un problema o una hipótesis. Ya vienen entonces hilvanados. No se salen del problema, no se desentienden de la hipótesis. Van a la par. Son específicos, ¿sí? Pero aquí dice algo que es muy importante. Específicos como sea posible. No es que tienen que ser específicos y específicos. No, específicos a como sea posible. Si usted tiene buena información, hay antecedentes sobre el tema, ya se han hecho investigaciones previas, es probable que lo haga muy específico, porque si está estudiando en una escuela, que eventualmente el Ministerio de Salud hizo un estudio de todas las escuelas, ya, pues porque usted tendrá la información de su escuela, y eso hace que su objeto de estudio sea más específico porque tiene información de base. Pero si usted termina diciendo, y no hay estudios previos, es menos específico, porque usted va a partir quizás de que no hay estudios previos en el Ecuador, quizás en Perú haya uno, en Colombia haya otro, y eso es menos específico, pero eso es lo que tiene. Y entonces, específico en cómo sea posible. Sin embargo, cuando usted plantea una hipótesis y le preguntamos cuán específico es, usted tendrá que evocar lo que puso en el programa, lo que tiene en el marco teórico y decir, este es específico por esto, o es poco específico por esta razón. ¿De acuerdo? Claro, si es bien específico es medible. ¿Qué quiere decir medible? Que es evaluable, que es viable. ¿Sí? Eso quiere decir medible para determinar el progreso hacia la meta establecida. Es decir, yo digo que quiero alcanzar la meta del 80% de vacunación en una área rural que no ha tenido cobertura previa, y entonces, ¿es evaluable? Sí. ¿Es viable? Claro, es porque tengo todos los insumos, los elementos, el personal, las capacidades técnicas para lograr ese objetivo. ¿Sí? Y puedo alcanzar la meta. Es decir, puedo alcanzar el 80% de cobertura o puedo superar el 80% de cobertura. Técnicamente, desde el 80% ya es la meta alcanzada, pero si eventualmente he hecho una gran sensibilización en la población y he superado la meta, perfecto, lo puedo hacer. Medible, alcanzable, es decir, factible, teniendo en cuenta el tiempo disponible, personal y recursos. ¿Qué hace lo factible? Es decir, ya hemos estudiado la factibilidad, ¿no es cierto? Entonces ahora, de contraparte, lo factible permite que mi objetivo sea alcanzable. ¿Qué debo tener en cuenta? Que puedo hacerlo, sí, factible.
porque que puedo hacerlo en 5 meses, que ya no son 5, son menos, ¿no? Ustedes tienen hasta abril para levantar datos, ya nos estamos acercando. Pero creo que abril ya termina, tiene que ser en marzo. Entonces tengo el tiempo disponible para hacer lo que estoy haciendo, para en marzo, a finales de marzo, poder levantar. Tengo ya la autorización del sitio donde voy a hacer. Entonces en el tiempo estoy bien, perfecto. Los 7 o los 5 de mi grupo están dispuestos a meterse. Y si es en Quito, tengo acceso. Si es en La Tacunga, tengo acceso. Si es en El Oro, tengo acceso. ¿Sí? Cuando digo tengo acceso, puedo desplazarme, tengo para el transporte público, o si tengo vehículo, tengo para la gasolina, para el mantenimiento del vehículo, en fin. Ya tengo los recursos. Sí, tengo la autorización, todo, pero no tengo para el bus. Se complicó. Entonces, es alcanzable, es factible. Lo factible, entonces, ahora visto desde lo alcanzable, implica todas estas consideraciones. Y claro, volvemos sobre lo mismo. Es relevante. Un objetivo también tiene que hacer una consideración de relevancia. Y claro, la relevancia es científica. Entonces, es relevante científicamente a la meta, a las necesidades y a los intereses. A nosotros nos interesa la relevancia desde lo científico. Y dentro de ese campo no significa alcanzar la meta. ¿Sí? A alcanzar, a cubrir las necesidades de un grupo, de un sector, de una institución, o los intereses de una población, de una escuela, en fin, que cuando a veces usted ya en el campo profesional se enteran que sabe investigación y no saben cómo tomar una decisión informada, contratan una investigación, un investigador. Y entonces usted va de investigador y el dueño de la fábrica, el dueño de la corporación, el dueño de la escuela, le dice, me interesa conocer cuál es la prevalencia de desnutrición en los escolares para poder hacer una suplementación equitativa. Dirá, me interesa saber la prevalencia de parasitosis intestinal en mis estudiantes para poder incluir una desparasitación preventiva. Porque ¿cuál es el problema que ha ocurrido para comentar este detalle? Que en ocasiones en el país se han implementado unas desparasitación preventiva que se llamaba, que cogían y le daban preventivamente un plan abreviado de antiparasitosis, de medicamentos antiparasitarios intestinales. Y entonces, ¿qué pasaba? Que les formaban a los estudiantes y les daban el grupo de tabletas y ese rato tenían que tomarse frente al personal. Porque ¿cuál era el lío? Que si le daban y que llevaba a la casa nunca se tomaba. Y los niveles de parasitos eran altos. Perfecto. Hicieron eso, que es una estrategia que se utiliza cuando las prevalencias son tórpidas, es decir, no bajan, como en el caso de la tuberculosis, ese es el mecanismo que se utiliza. Hacen lo mismo, para este ejemplo que estoy poniendo, se hacen formar a los niños y les dan de tomar sus tabletas. Pero ocurre que eso, por un lado, es caro. ¿Por qué? Porque no todos están parasitados. Sí, por un lado. Y por otro lado, empezó a darse la evidencia de que aquellos niños que no tienen parásitos y reciben antiparasitarios tienen el riesgo
de formar neoformaciones en intestino. En otras palabras, son cancerígenas cuando se toman sin necesidad. Y como son recurrentes, porque es preventiva por épocas, por tiempos, se produce el riesgo de dañar las células del tracto intestinal. Ya, entonces yo quiero tomar una decisión que me ayude a ahorrar medicación por un lado y me justifique si debo dar a todos o debo hacer una clasificación de parasitados y no parasitados. Y entonces me hacen el primer estudio y sale una prevalencia del 50%, es decir, el 50 sí está parasitado y el 50 no está parasitado. Carambas, ¿y dónde está el 50? Les hago coproparasitarios y veo cuáles son sí y cuáles son no. O les hago unos identificadores de anticuerpos de parásito, que ahora están de moda, de varios, ¿no? De células cancerígenas, en fin, hasta de parasitosis. ¿Bien? Entonces, evalúo cuál es más barato, cuál es más fiable, y hago un coproparasitario que quizás es más barato porque cuesta $1 hecho en el campo, ¿sí? Por un laboratorista, y el diagnóstico lo hace él mismo, no tiene que estar ratificado por un médico, y tendría los 50% de niños parasitados. No les daría a los que no están parasitados, solo hago el tratamiento a los parasitados, me ahorro el medicamento, evito el daño intestinal a los no parasitados y he resuelto el problema en el periodo que cubre esta desparasitación. Claro, si yo estoy en un medio altamente parasitante y hoy desparasito, pero el agua no es potable, la gente sigue comiéndose sus alimentos con manos contaminadas de heces suyas o de la casa, o de la señora que vende los alimentos, la señora que prepara los alimentos en la escuela. Entonces no he ganado nada. Hago la prevención, pero tomo medidas generales. Es decir, garantizo agua potable o que llegue potable a la boca de los niños. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un municipio con agua certificada, como la de Quito, pero el rato de colocarla en un recipiente contaminado, le contaminé al agua y eso es lo que me tomo. Puedo no tener agua potable en mi casa, pero hiervo el agua y la potabilizo. Mejor dicho, elimino todos los contaminantes que elimina el agua potable o potabilizada y entonces llega a mi boca sin contaminación. No tengo gas, no tengo leña para... Perfecto, tomo el agua, la dejo por decantación, que todo lo pesado vaya al fondo. Si hago una evacuación de la parte superior del agua, evitando que el sedimento se incluya y tengo agua igual, sin grumos, sin bacterias y tengo agua segura. Es decir, hay estrategia, ¿no es cierto? Eso es lo que se refiere cuando hablamos de relevancia científica y eso incluye intereses. Entonces, vamos, un estudio de investigación no es el gran estudio de investigación siempre. Puedo hacer un estudio chico, ¿sí? Que dure pocas semanas para tomar una decisión científicamente respaldada. Sí, quiero desparasitar a los niños que sí necesitan y diferenciarlos de los que no. Perfecto, lo hago. Y estoy seguro que lo que estoy haciendo es correcto. Eso significa que la investigación sirve para la acción, pero una acción informada, una acción efectiva, eficiente, y no es aislada, sino
que está en el marco de una propuesta de mejoramiento de una escuela, por ejemplo, que no solo significa establecer quienes no están parasitados y darles antiparasitarios a los que están parasitados, sino significa un mejoramiento del medio, del aseo de la escuela, del aseo de los niños, de la calidad del agua segura, ¿no? No siempre se habla de agua potable, sino de agua segura. El agua segura es aquella que les comenté, de hervida o decantada. ¿Cómo formular los objetivos? Significa responder a las siguientes interrogantes. Ojo lo que está entre paréntesis. Todas o las que sean necesarias y en el orden más conveniente. Sí, es decir, tampoco es una camisa de fuerza. Sí, no es que si no está el quién, cómo, cuándo y dónde, no es un objetivo. No, depende. Vamos a intentar incluir todas las necesarias y que además se pueda. Sí, y además no es que debe haber un orden, a cómo usted se acomode, a sus necesidades, a cómo le ve. Y entonces, tiene que estar el quién, que ya hemos mencionado para el título del estudio que estuvimos trabajando, el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. En este caso sí, en el objetivo sí hay que poner el cuándo y el dónde. Es decir, en la escuela X, en el periodo X. En la hipótesis no, porque esa es una propuesta teórica. Algo más. Iniciar con verbos fuertes que identifiquen acción. En el Internet ustedes pueden encontrar una clasificación de verbos para investigación. Les pido que accedan a eso y utilicen de mejor manera esos verbos. ¿Sí? Eso sí, por favor, ingresen. Ya, miren las clasificaciones que hay de verbos, porque hay verbos para investigación científica, y vean cuáles se adecuan a su construcción de hipótesis. ¿Ya? A eso se llama verbos de acción o verbos fuertes. Ahí mismo les van a explicar la diferencia. Indicar el fenómeno en el que o con quién se llevará a cabo dicha acción. Claro. Es decir, la acción que voy a hacer un diagnóstico de parasitosis intestinal en niños de. ¿Ya? Establecer el objeto de investigación, es decir, el fenómeno o las partes del fenómeno que serán investigadas, que es un poco la delimitación que ya hicimos en el título, ¿no es cierto? Que construimos el objeto de estudio, ¿sí? Le delimitábamos que si bien hay un tema enorme, pero lo limitamos a cierto aspecto de interés. Eso ahora tiene que reproducirse en el objetivo. Y entonces el objetivo se parece mucho al título, al punto, y aquí voy a evocar algo que sí se dice en alguna bibliografía, es que al título usted le pone un verbo de acción y ya tiene el objetivo general. Sí, pero no es tan así, no es tan mecánico, ¿sí? Porque usted tiene que ver que esté a la sazón de su percepción, de su punto de vista, ¿sí? De su manera de construir su objeto, a su gusto, y no con estos artificios, ¿no? Que le dicen que ponga, perdón, el verbo de acción y ya. En el título tiene el objetivo general. Y así hay algunas investigaciones, ¿no? Efectivamente. Y luego explicitar para qué se realizará la acción investigativa. Entonces, un objetivo dice lo que tenga que decir y siempre hay un para, característica del objetivo. ¿Sí? Y entonces es para conocer el fenómeno,
es para mejorar la condición nutricional. A veces el para qué no nos invita a salirnos del objeto de estudio, ¿sí? Y ponemos un para que no lo vamos a hacer. Digamos, vamos a identificar la parasitosis intestinal para realizar una desparasitación. Bueno, en el ejemplo que les estoy poniendo, sí, ¿no? Es decir, ahí hay un ejemplo que va a la acción, es decir, para seguir el siguiente paso que es desparasitación. Pero en general, el investigador no se mete con acciones gerenciales o administrativas. No se mete porque no le corresponde. El investigador lo que hace es generar la evidencia científica. No presenta soluciones porque no le competen, porque significaría que si yo soy el que está estableciendo el nivel de desnutrición, me paso al otro lado como ministro de salud o como gerente del programa de desnutrición y me pongo a dar la solución. No nos compete. Yo creo la evidencia, que a veces se han convertido en verdaderas denuncias, ¿sí? Que no le gusta al poder cuando uno dice estamos en el 27% de desnutrición crónica en menores de 2 años, somos el primer país en la región con este nivel y por lo tanto es la cara sucia del país. No le gusta al poder. Esa es una evidencia que lo hizo un investigador, que casi parece denuncia social, pero no entramos a la solución. Y ahora la solución sería el para qué. Ese para qué no es para eso. El para qué es para darle el nexo lógico entre la variable dependiente y la variable independiente. Es la que permite en el objetivo asociar la una variable con la otra. Ojo, ese es el para qué. ¿De acuerdo? Ya con los ejemplos que ustedes van a desarrollar, porque ahora nos queda escribir la hipótesis y el objetivo y presentarlo. Ojalá para mañana pueda ser. Ya podemos tener una aproximación, un primer ensayo de una hipótesis y de objetivo. Nos acercan a problemas poco conocidos. Eso es cuando tenemos un objetivo solo. ¿Cuándo van los objetivos solos? Cuando son descriptivos. La metodología, claro, ahí estaría contradiciendo las primeras diapositivas cuando digo, la metodología dice que los estudios descriptivos no tienen hipótesis, porque son descripciones, pero yo presenté hipótesis en diseños descriptivos, recordarán aquí mismo en esta presentación ahora, un poco más antes. Sí, pueden o no tener objetivos, en realidad. En la mayoría de los casos no tienen objetivos porque son descripciones. Y ya saben, perdón, no tienen hipótesis, porque son descripciones. ¿Sí? Y las hipótesis lo que hacen es asociar variables. Esa es una condición de una hipótesis. Si yo voy a describir un fenómeno, entonces se llama hipótesis. Pero yo puedo describir un fenómeno que se asocia en dos procesos. Eso también puede haber. Entonces, cuando digo esto, que nos acercan a problemas poco conocidos, estoy hablando de un estricto y típico estudio descriptivo. ¿Sí? Que quiero describir una situación determinada que es poco conocida. Y sobre la base de sus resultados ya puedo presentar un estudio analítico. Porque en principio, como no tengo elementos, solamente puedo presentar un estudio descriptivo. Con esos elementos, con esos resultados, ya puedo hacer una propuesta analítica. Esa es la lógica del desarrollo del conocimiento cuando partimos de escaso conocimiento o conocimiento cero de algún fenómeno.
Otra característica, identifica y describe las características o atributos ignorados hasta ese momento. Es en la misma tónica, ¿no es cierto? Hay algo que no se conoce, lo primero que hago es una descripción. O sea, comienzo por el principio. Una vez que ya conozco algo, entonces me propongo analizar por partes o todo el fenómeno, dependiendo de los resultados. Cuantifica la frecuencia de algún fenómeno sociosanitario. Sí, no debería haber puesto esto, sociosanitario, porque significa que ya estamos poniendo una condición social y una condición de salud pública, sanitario, sociosanitario. Debería haber puesto solamente cuantifica la frecuencia de algún fenómeno. Sí que puede ser sociosanitario, y no es que es o debe ser sociosanitario, puede ser de cualquier nivel. Selecciona problemas y áreas de interés para la investigación. Claro, es decir, hay un interés institucional, hay un interés de grupo, hay un interés de una comunidad, de una institución, de una fábrica, de una corporación, en un área del conocimiento. Y entonces, ahí está el problema, ahí está el interés, y ahí se pueden plantear objetivos. Otra, ordenar y clasificar las variables en categorías. Ya dijimos, ¿no? Aquí está reiterándose el asunto. Lo que necesito es identificar las variables, independiente-dependiente, ¿sí? Y más adelante, esas dos variables, independiente-dependiente, son categóricas, tienen jerarquía distinta. Perdón, esa es una manera de clasificación de las variables. Entonces, hay diferentes clasificaciones. Nosotros vamos a ver por categorías y por jerarquía. Cuando hablo de categorías teóricas, de aquellas que las venimos viendo desde la unidad 1, ¿no es cierto? Ahora ya ese conocimiento lo estamos aplicando ya metodológicamente. ¿Ya? Entonces, no es que me invento una categoría, no es que yo a esta altura he hecho una categoría. Sí puedo, pero si me encuentro en un nivel de investigación epistemológica. Pero como estoy en un nivel aplicado, es decir, siempre tengo que buscar estudios previos para mi trabajo, estoy utilizando regularidades y categorías del conocimiento ya establecidas. Y como estoy comenzando en esta lid, entonces utilizo categorías establecidas. ¿Ya? Se pueden plantear nuevas categorías, perfecto, cuando ya tengo un aval de investigador que me permite hacer ese tipo de aportes. Hoy por hoy, el país, la región no está en ese nivel, está en el nivel aplicado. ¿Sí? Hay muy pocos países de la región que tienen investigadores en ese nivel. Hablemos de Brasil, de Argentina, de Chile. No hay más. Y claro, en orden de importancia, Brasil y Chile. Argentina, muy poco, aunque tiene un premio Nobel. En fin, vamos. Tipos de objetivo. Hay objetivos exploratorios o descriptivos. ¿Cuáles son esos? Son objetivos que no requieren de la formulación de una hipótesis. Aquí soy categórico, aunque antes dije que los descriptivos tienen hipótesis. Entonces hay que tomarlo con pinzas, es decir, no es un hecho definitivo de que un descriptivo no tiene hipótesis. Si el objeto amerita la descripción, sí, pero si el objeto amerita una hipótesis, también. ¿Ya? No es una receta de cocina de que porque es descriptivo ya no tiene hipótesis nunca.
¿Sí? Es probable que sí tenga. Pero eso depende de cómo yo le estoy enfocando al objeto de estudio. ¿Ya? Ya que se limitan a abordar los problemas en su primer nivel. Es decir, cuando conozco poco, cuando no sé mucho, cuando son temas nuevos, entonces debo comenzar por descripciones. El COVID, científicamente nuevo. ¿Por dónde debería comenzar? Por descripciones. Pero después de 2 años y con la fuerza que ha tenido el problema y la intervención de la ciencia, ya debo estar en analíticos. ¿Por qué? Porque incluso en diseños clínicos ya están en ensayos clínicos de casos y controles, pero en el cual países, poblaciones enteras están formando parte de fase 3, pero lamentablemente no se está investigando. O sea, todos hemos sido inoculados con una vacuna que fue puesta al mercado en fase 3 y no en fase 4. Porque una vacuna tiene que entrar al mercado una vez que se concluyó con la fase 3 y puede ser comercializada una vez que tiene todos los permisos y eso se hace en fase 4. Eso que toma periodos de años y no puede salir en meses. El EMA en Europa y la FDA en Estados Unidos son cómplices de que esas vacunas hayan salido al mercado en fase 3. La historia sabrá juzgarlos. Vamos, entonces, tipos de objetivo exploratorio, lo que dije, y la aclaración, analíticos. Describen la relación entre una posible causa, factor de estudio, y un efecto, criterio de evaluación. La dimensión de esta relación se anticipa a través de las hipótesis, que son imprescindibles en este tipo de objetivos. Entonces, los analíticos dependen, en otras palabras, de la hipótesis. Están hilvanadas, están encadenadas a una hipótesis. ¿Qué permiten? Permiten contrastar o verificar hipótesis. Los objetivos, ¿no? Confirmar las relaciones que hay entre las variables, causa-efecto. Comparar la efectividad de al menos 2 intervenciones. Comprender las causas o factores subyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una causa y un efecto, independiente-dependiente. Pero la causa-efecto no es limpia, porque hay otros factores que concurren a esta causa-efecto. Si yo digo que los niños que se suplementan zinc mejoran el rendimiento escolar, sí, estoy planteando una asociación de variables. Esa es una hipótesis, efectivamente, lo que estoy haciendo. Pero no incluí la edad, no incluí la cultura de ese niño y su familia, no incluí el medio que implica alimentación, vestido, vivienda. Todo eso puede intervenir en el rendimiento escolar, no solamente el zinc. Y entonces a eso se refiere a comprender las causas, causa-efecto, independiente-dependiente, y los factores subyacentes. ¿Sí? Aquí hay una mala redacción, efectivamente, ¿no es cierto? Porque aquí da a entender que son causas y como sinónimo factores subyacentes. Las causas son unas, pues, ¿no? Ya están definidas y los factores subyacentes son otros. Entonces aquí en vez de O debería haber ido una I. ¿Ya? Y entonces, ¿qué más permite? Anticipar o prever fenómenos. Entonces, si hago un diagnóstico, sé que el crecimiento del PIB en el 2022 va a ser de menos de una unidad y que en el 2023 vamos a tener un crecimiento cercano a una unidad.
Es decir, vamos a crecer en el 22 del 0.6 y en el 23 el 1.2. Así. Entonces, me permite esa investigación en economía, en este caso, anticipar o prever fenómenos. Ese es un reporte que hace el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad Central. Entonces, prevé fenómenos. Y entonces, ahora diferenciemos el objetivo general y los objetivos específicos. El general es el enunciado que expresa la acción total que se llevará a cabo para conseguir la respuesta a la pregunta de investigación. Si se antepone un verbo a la hipótesis, se consigue el objetivo general. Hagan el ensayo. ¿Ya? Y hagan el ensayo con el título también. Vamos. Específico. Describen las acciones que se han de seguir para conseguir el objetivo principal. Pueden ser de 3 a 5 ordenados según la prioridad en su logro. Es una meta que hay que lograr, ¿no es cierto? Distinguir los objetivos de investigación de los objetivos que no lo son. Que es algo que ya dije de alguna manera, ¿no? No son objetivos de la investigación los que forman parte de los planes de salud, programas y actividades sanitarias, en cuya elaboración deberían valorarse los resultados de investigaciones. Entonces, todo lo que significan adendas a un objeto de investigación no son parte de la investigación. Y entonces, si yo voy a estudiar el déficit del zinc en niños escolares, eso no forma parte del plan de salud escolar del Ministerio de Salud, del programa de suplementación de micronutrientes del programa de salud y por lo tanto de la suplementación de zinc en niños. Es un estudio que se lo hace en una muestra específica y que no pretende ir más allá, que es un proyecto y los proyectos por definición tienen un principio y un final, una dinámica ahí, no hay más. ¿Sí? No son soluciones, son evidencias que dan a luz información que les permite, eso sí, a los ministros, a los directores, a los gerentes, tomar decisiones informadas. Por eso siempre, cuando oyen en la prensa, dice, y entonces estamos buscando la evidencia científica para vacunar a menores de 3 años de COVID. Perfecto, buscan evidencia, es decir, investigaciones que digan que sí, que se puede. Y entonces, una vez que tienen suficiente evidencia, ponen en acción. Mientras eso no tengan, no pueden hacerlo. Entonces, en ese aspecto, están obrando como corresponde. Ejemplo de hipótesis. Los niños escolares de talla baja y sin anemia que toman zinc tienen un mejor desarrollo cognitivo comparados con los que no toman zinc. ¿Cuál sería el objetivo general? Evaluar los efectos de la suplementación del sulfato de zinc sobre el desarrollo cognitivo en niños escolares de 5 a 7 años de edad con retardo de talla y sin anemia. Si quiero ser estricto con lo que acabo de decir, antes deberíamos decir en la escuela de Aloguincho, en el periodo enero-diciembre del 2021. Sí, por un lado. Y por otro lado, aquí también estaría faltando el para, que siempre estoy diciendo, ¿no es cierto? Que en un objetivo general debe aparecer el para qué. ¿Sí? Y entonces, debería haber dicho, evaluar los efectos de la suplementación del sulfato para establecer el mejoramiento del desarrollo cognitivo en niños escolares de 5 a 7 años de edad con retardo de talla y sin anemia en la escuela de Aloguincho entre enero y diciembre del 2022. Porque no puedo hacer antes, ¿no es cierto? Tengo que evaluar de aquí para adelante, es decir, un prospectivo.
Entonces, claro, uno hace algo y luego cuando lo está presentando, lo está leyendo, está encontrando las inconsistencias, ¿no? Sobre ese mismo objetivo general y sobre esa misma hipótesis, ejemplos de objetivos específicos. El objetivo general, dijimos, era el todo. Los objetivos específicos, decimos, son las partes constituyentes para alcanzar ese todo. Veamos si es cierto. Objetivos específicos: determinar la presencia de anemia, hemoglobina menor a 13.5 gramos por 100 ml, en los niños y dar tratamiento con sulfato ferroso antes de iniciar la fase de suplementación con zinc. Entonces aquí deberíamos decir en los niños para dar tratamiento con sulfato ferroso previo a iniciar la fase de suplemento con zinc. ¿Ya? Específicos: determinar la puntuación del desarrollo cognitivo de los niños con retraso de Thalia mediante la escala de McCarthy, aptitudes y psicomotricidad, que significa la escala de McCarthy, en niños que reciben 10 miligramos de zinc versus niños que no reciben placebo. Perdón, versus niños que reciben placebo. Esto se hará antes del día 0 y después del día 180 de la intervención. Es un caso control en la comunidad de largo alcance, 180 días, casi medio año. Más ejemplos específicos, decíamos que son de 3 a 5, ¿no? Medir las concentraciones séricas de zinc, el peso y la talla al inicio y al final del estudio en los dos grupos de niños, antes, después, de inicio y de salida, al principio y al final. Entonces aquí hay un diseño, ¿no es cierto? Y luego, relacionar el desarrollo cognitivo de niños de talla baja antes y después de la suplementación con el desarrollo cognitivo de niños con talla normal. ¿Ya? Entonces, con estos 4 objetivos específicos, nos proponemos alcanzar el objetivo general. Hasta aquí. ¿Preguntas, comentarios? Doc, disculpe, yo tengo una preguntita. En cuanto a los objetivos, ¿estos deben plantearse de acuerdo al título o a la pregunta que realizamos? De acuerdo a la hipótesis. Pero están hilvanados y encadenados con el título, con la pregunta, con la hipótesis y el objetivo. Ya, Doc. Muchas gracias. Bueno, y entonces, como hice la otra vez, les voy a poner en el chat la presentación para que si alguien quiere revisarla, la pueda hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está muy claro o todo está muy oscuro? ¿Cómo es? Doc, disculpe, yo tenía una preguntita. Con relación al objetivo general y los objetivos específicos, los específicos, deben como que deconstruirse del general, o cómo es esa eh, descripción entre el general y los específicos. Los específicos cogen todos los componentes que constan en el objetivo general y completan la meta que se quiere alcanzar. Es un ejercicio que se lo perfecciona haciendo. Entonces, si usted pone que quiere medir el nivel de aprendizaje del niño con suplemento de zinc, ¿eso qué significa? Primero, que debe identificar los niños con deficiencia de aprendizaje.
¿no es cierto? Que es un objetivo específico. Después tiene que identificar, mejor dicho, después tiene que hacer la acción de suplementación del zinc, que es otro objetivo específico, para alcanzar la meta. Y luego tiene que hacer un estudio de evaluación de desarrollo cognitivo en el niño para ver si el zinc efectivamente mejoró su rendimiento. Entonces, allí tiene el objetivo general que se planteaba, mejorar el desarrollo del aprendizaje del niño, que es cognitivo, versus suplementación de zinc. Muy bien, eso significa hacer esas tres cosas para alcanzar, mostrar el objetivo general. Entonces, el objetivo específico se desagrega de lo que usted planteó en el general, de todas las partes que puede identificarse que el objetivo general. Entonces, este es un ejercicio simpático que usted lo va haciendo con su trabajo y, claro, lo va presentando y aquí lo vamos ventilando para ir viendo qué partes se incluyeron y qué partes se dejaron afuera. Gracias, Doc. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, entonces, mañana lo que vamos a hacer es comenzar por el grupo, había un grupo, el grupo 2, creo, sí, el grupo 2, que tenía alguna dificultad, que ya la superamos en tutoría, no sé si, sí, tutoría de ayer, y que ya están, o es el otro grupo, no, es del otro paralelo. No, entonces, pero en este grupo también había alguien que tenía que hacer, ellos saben, ¿no? Quiénes son. Entonces, comenzamos presentando por ahí. A ver, sí. El grupo 2 tiene que realizar modificaciones de contenidos y la pregunta. El grupo 3, el impacto en la cobertura del PAI. El grupo 4, los riesgos de ITS, pero está ok ese grupo, y el grupo 5 está ok. Sí, no me equivoqué. Entonces comenzamos por el grupo 2 y el grupo 3 y luego hacemos una presentación de todos los grupos, incluido hipótesis y objetivo general. Los específicos los trabajamos en un segundo momento. Yo ya les indico cómo. Es probable que hagamos una reunión de grupo el próximo lunes y ahí en las 2 horas vamos construyendo los objetivos específicos en función de que el general ya fue considerado como bueno. Y así aprendemos a hacer objetivos específicos. ¿Alguna pregunta, comentario? Doc, lo que sí teníamos pendiente, que bueno, más o menos íbamos a tratarlo el día de hoy, pero no hay problema si lo hacemos mañana, era el marco teórico ya en un Word, ya resumido, que quedamos entre unas de 5 a 10 páginas más o menos, en el cual ya se va a exponer un compendio de lo que íbamos a hablar, ¿no? Sí, sí, señor. Tiene razón. Entonces, lo que haríamos es, para hilvanar bien, diferir el marco teórico para el próximo lunes y hilvanar la pregunta, la hipótesis y el objetivo para mañana. Sí, y el siguiente lunes lo que haríamos es comenzar por marco teórico y trabajar objetivos específicos. Ok, Doc. Entonces para mañana quedaría la pregunta, hipótesis y objetivo. ¿Eso lo presentamos en un Word o en una presentación de PowerPoint? Como quieran. Sí, en el mismo documento de Word, yo prefiero que lo sigan alimentando el documento de Word, ¿no? Donde tienen el título, el planteamiento del problema, el marco teórico y van añadiendo la hipótesis y objetivos, ¿no? Que tengan en diapositivas y esas se confunden. Alguien hace otro objetivo, plantea otra hipótesis, un solo documento. Listo, Doc, no habría ningún problema. ¿Listo? Bueno, yo no tengo más que decirles. Si ustedes no tienen más que decirme, allí quedamos. Nos vemos mañana.
Listo, gracias, Doc, hasta mañana. Bueno, Gracias, hasta mañana. doctor. Gracias, Doc. Hasta mañana. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.